Centro Familiar Maranata, una iglesia de vencedores. Buenas noches tengan todos ustedes. Que esta noche la gracia y misericordia de Dios les colme de bendiciones especiales y que sus vidas sean llenas del poder de Dios. Que el Señor edifique con su palabra en sus vidas nuevos conocimientos y sobre todo que esta noche esta palabra hable a cada uno de ustedes de una manera sobrenatural. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Dice así la palabra: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre empezó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, envuelto en gloria y majestad, esta noche suplicamos tu gracia y amor sobre este pueblo que es tuyo, y pido, Señor, tu misericordia y tu poder, que hoy te glorifiques tú. Reconozco que sin ti nada puedo hacer, y con temor y reverencia te pido que me ayudes y me uses conforme a tu voluntad, y que tu bendita palabra haga su obra en cada vida, para tu gloria y honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema que esta noche estudiaremos se llama el precio de seguir a Cristo. Generalmente, cuando las personas reciben a Jesús en su corazón, desean seguirle y buscan un lugar para congregarse. Una vez que encuentran ese lugar y se reúnen de forma cotidiana, llegan a creer que le están sirviendo. Pero lo que sucede en realidad es que no le están sirviendo. En muchos casos la gente sigue a Jesús solo por ver qué recibe de él. Lo buscan para pedirle milagros, para pedirle bendiciones especiales, para que mejore su salud, para que les dé un trabajo, para que las condiciones familiares cambien. En fin, hay diferentes razones, motivos e intereses para buscar de Jesús. Pero se olvidan de lo que Jesucristo demanda de nosotros. Él también nos pide algo a nosotros y no nos lo pide a cambio, porque Dios es un Dios de misericordia y de poder. Y lo que da, lo da por amor, sin esperar de nosotros otra respuesta que no sea la gratitud. La Biblia nos relata que hubo una época en que las multitudes seguían a Jesús. Su popularidad iba a la alza, pero una gran cantidad de personas le buscaban por los panes, los peces y los milagros. Sus corazones no eran rectos delante de Dios y no se interesaban por lo que Él representaba y por lo que Él verdaderamente tenía para ofrecerles: el pan de vida. Algunos de ellos quizás lo veían como un líder político que los podía ayudar a librarse del dominio de los romanos, y pensaban que él devolvería la gloria a Israel, aquella gloria que tuvo en el reinado de David. Pero el Señor discernía lo que había en sus corazones y sabía que ellos, en muchos casos, solo buscaban su propio beneficio.
A continuación veremos lo que Jesús mismo dijo que sería el costo por seguirle y ser así sus discípulos. El primer costo por seguir a Jesús son las relaciones personales. Ahí mismo en Lucas 9:59 dice la palabra: y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. En Lucas 9:61 dice la palabra: entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En Lucas 14:25 dice así: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este versículo se puede interpretar de una forma equivocada. Jesús no nos pide que odiemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Es decir, tajantemente, lo que Él nos ordena es que tengamos un amor, en primer lugar, hacia Él. La palabra aborrecer viene del griego que es miseo, que significa amar menos. Eso quiere decir que nadie, por muy cercano que esté a nosotros, puede recibir más amor que Jesucristo. Ni su pareja, ni su hijo mayor, ni su hijo consentido pueden ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. A veces hemos llegado a idolatrar a una persona y la ponemos en primer plano, y al tiempo nos damos cuenta de que eso a Dios no le agrada. Debemos entonces amar a Jesucristo por encima de cualquier cosa o persona, si en verdad queremos ser sus discípulos. Vamos a la palabra en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Miren, esta es la actitud que Jesucristo quería encontrar. Si ustedes se fijan, los primeros discípulos tuvieron que hacer un gran sacrificio. Tuvieron que abandonar sus trabajos, sus familias y sus hogares para recibir a Jesús en su ministerio itinerante, para seguirle cada día y aprender de Él. En este proceso de entrenamiento, Jesús busca gente que se decida a dar ese paso de fe, que se decida a seguirle sin poner pretextos, sin poner ninguna clase de excusa. Sorprende ver que cuando Jesús les llama, ellos de manera inmediata atendieron. Si usted se fija, ellos no pusieron ninguna clase de pretexto. Ahora, hay algo bien hermoso. Ellos tuvieron una extrema recompensa. Imagínese usted, cada día aprender de la palabra, de la boca misma de Jesucristo, presenciar los milagros, las maravillas, ser testigos de todo lo que fue ese ministerio ambulante, sanando, liberando endemoniados, ¿sí? Haciendo prodigios y maravillas. Qué hermoso de veras para los discípulos. Ahora, un discípulo es aquel que está dispuesto a que un maestro le enseñe con una actitud humilde. ¿Por qué hubo personas que no le pudieron seguir? ¿Qué requiere Jesucristo de nosotros?
un corazón humilde, un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a ser enseñado, un corazón que se dedique por entero a Él, que lo ponga a Él en primer plano, en primer lugar. Si ustedes se fijan, los primeros discípulos tuvieron una incondicionalidad para con el gran maestro, una actitud radical. Abandonaron todo para seguir a Cristo y asumieron el costo sin reclamar nada. Qué hermoso, porque ellos pasaron prácticamente a la eternidad, ¿sí? De una manera extraordinaria se dedicaron a seguir al Maestro. No sé usted, pero cuando yo recibí a Jesucristo, ese mismo día yo recibí la salvación, que es el milagro más grande, y recibí sanidad en mi columna vertebral. Y fue tanto lo que su poder me impactó, que ese mismo día yo hice un compromiso de seguirle y cambiar mi forma de pensar y de ser. Yo tenía una manera muy fría y racional de ver las cosas. Y pensaba que esta vida era todo lo que había. Pero ese día fui confrontada. Tuve un encuentro con Jesucristo. Y hubo un choque, ¿verdad? Un choque de poder, dicen por ahí, porque Él me sanó. Lo único que sé es que cuando salí de ahí, mi rostro había cambiado y mi mirada era otra. Y hubo gente que de inmediato notó el cambio y me decía, ¿qué tienes? ¿Por qué te ves tan extraña? ¿Por qué eres diferente? En mi caminar con Él, yo he sido testigo de su amor, de su misericordia y de poder también. He visto lo que Él hace por otras personas y he visto lo que Él ha hecho por mi familia. No sé si ya lo había comentado, pero mi padre tuvo una fractura de cadera al inicio de año. El proceso se fue complicando, él es diabético y las venas de sus piernas se taparon y había prácticamente que amputar ambas piernas. Y los médicos no nos daban mucha esperanza, pero hay uno que es nuestra esperanza. Oramos y Él hizo el milagro. Le aplicaron un medicamento. Le aplicaron un medicamento que tenía un alto riesgo y ese medicamento generó nuevas venas, nueva vascularización, porque las demás venas están tapadas. Pero ahora mi padre camina con andador, pero es un milagro viviente. Y cada vez que lo veo, yo glorifico el nombre de Dios, porque digo, ¿quién soy yo para recibir tantos favores y misericordias? Y Él me dijo en una ocasión, eres mi hija. Eres mi hija. Por eso tienes derecho a pedir. Y por eso yo me gozo en bendecirte y en darte. No puedo describir con palabras la gratitud que hay en mi corazón para con Dios. Lo único que les puedo decir es que el Señor nunca defrauda a aquel que decide seguirle, aquel que decide cambiar su forma de vivir y de una manera radical decide creerle y decide hacer lo que Él le diga. Solamente ofrendando nuestra vida podemos agradecerle a Él lo que Él ha hecho por nosotros y nuestras familias. Ahora bien, cuando yo acepto a Jesucristo, obviamente hubo mucha oposición y mucha lucha. Mi propia familia empezó a criticarme, empezaron obviamente las burlas, no se diga mis compañeros de trabajo, muchos me negaron después la palabra, no toleraban que yo no participara en las cosas que ellos participaban y sobre todo no toleraban verme feliz. Eso es lo que no tolera mucha gente. Te han lavado el cerebro, me decían. Y en eso entendí que para algunos el evangelio es locura, pero para mí fue la luz y la salvación de mi alma. Dios, cuando usted quiere seguirle, le va a separar del mundo y le va a quitar muchas amistades, le va a quitar lazos que usted ha generado con otras personas y que de ninguna manera le convienen. A veces suceden dos cosas. Mucha gente me empezó a buscar para escuchar de Jesús y mucha gente empezó a huir de mí para no escuchar de Jesús. Entonces, pues, bienvenidos, ¿verdad? Y bendecidos los que escucharon de Jesús y le creyeron.
Sin embargo, quiero decirle que Cristo no nos deja solos, ¿sí? Primero, vamos a tener su compañía permanente, su guía, su Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a toda verdad. Y además, Él nos va a dar una nueva familia, ¿sí? La familia de la fe. Mira aquí, cuántos hermanos hermosos tengo, ¿sí? Gente en la que puedo confiar, gente a la que le puedo contar y le puedo pedir oración cuando tengo un conflicto, cuando tengo un problema. Sobre todo es gente que le cree a Él. Y en eso somos hermanos, porque la sangre de Cristo nos ha hecho hermanos. Bendito sea. El segundo costo por seguir a Cristo son las comodidades y posesiones materiales. Voy a pedirles que vayan a Lucas, capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En este texto, la palabra clave es renuncia. Esta palabra en el griego original es apotasomai, que significa decir adiós y apartarse de algo que es cercano. Aplicando este significado al texto, Jesús nos pide que dejemos de estar apegados a las cosas materiales, que les digamos adiós en el sentido de no poner nuestro corazón en ellas. Quiero hacer una aclaración que me parece importante. Jesús no nos pide que seamos pobres o miserables o que no busquemos nada material, sino que renunciemos a ese afán que nos ocupa todo el tiempo, que es la búsqueda de los bienes materiales, y le busquemos a Él por encima de todas las cosas. Si hay algo a lo que debemos renunciar, quizás sea la comodidad. El estar cómodos es estar en complacencia, es acomodarnos fácilmente a las cosas que tenemos. Y al final, fíjese bien, usted no posee cosas, las cosas le poseen a usted, ¿sí? Hay quien dice, soy dueño de mi carro, pero parece ser que su carro es dueño de él, porque se pasa horas y días encerándolo, lavándolo, que arreglándole, que poniéndole, y llegan a ser un ídolo de ese vehículo. Entonces, cuidado con las cosas materiales. Son bendiciones que Dios nos da para que nos sean de utilidad y para hacernos la vida más ligera. Pero no pongamos nuestras cosas en nuestro corazón, en las cosas materiales, porque la Biblia dice, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Ahora, no nos podemos dejar guiar por la carne. ¿Sabía que la carne desea el placer que las cosas proporcionan? Tenemos que empezar a trabajar en esas situaciones que nos hacen apegarnos demasiado a las cosas, ¿sí? Ahora, aquí quiero hacer énfasis en un mensaje que desde el púlpito de algunas iglesias se ha compartido, y es el evangelio de la prosperidad. Así como en el antiguo tiempo la gente buscaba a Cristo por los panes y los peces, hay iglesias donde este evangelio ha aprendido. Yo diría que sí, que es un evangelio barato, que nos presenta a un Dios que simplemente quiere que vivamos muy bien y que está comprometido a darnos cosas, a darnos vidas exitosas y felices, y que no nos pide nada a cambio, excepto los diezmos. Hay mucho de ese evangelio, hermanos, en algunas iglesias. Los pastores han adoptado esa forma de predicar y esa ética, pues piensan que de otra manera la gente no los va a escuchar o se les va a ir. Porque si les presentan a los creyentes muchas exigencias, a lo mejor van a afirmar que lo que ahí se predica es un evangelio fariseo o un evangelio que está centrado en las obras. En estos lugares se predica a un Dios que quiere una vida buena para los creyentes. Quiere mucha prosperidad, mucha salud, muchas bendiciones, muchos viajes, muchos lujos, etcétera. Un Dios demasiado amoroso para negarnos nada que queremos o necesitemos. Esto, hermanos, es un evangelio parcial. No es el evangelio que Cristo predicó a las multitudes cuando dijo: cualquiera que no es capaz de dejar sus riquezas para seguirme, no es digno de mi reino. En Lucas 18:26, Jesús se encuentra con un
joven rico que le pregunta: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le pide que guarde los mandamientos y él dice que todo lo ha cumplido. Jesús le pide que entonces renuncie a sus posesiones y las reparta entre los pobres y que le siga. Y el joven se aleja triste porque tenía muchas propiedades. Gran galardón hay para el que renuncia a las posesiones, pues Dios le dará incontables bendiciones, pero lo más valioso, le va a dar la vida eterna. En una ocasión le había mencionado el caso de un joven rico que sí quiso seguir a Cristo y que donó toda la fortuna que heredó para la difusión del Evangelio en el mundo. Su nombre fue William Borden y su ministerio en la China musulmana duró apenas un mes porque enfermó de meningitis. Pero siguiendo su ejemplo, cientos de jóvenes misioneros se levantaron en Estados Unidos para difundir el Evangelio en China. Este joven tomó una decisión radical y decidió seguir a Cristo entregando todo lo que tenía. Y esto es lo que quiere Jesucristo de nosotros, que nos comprometamos con el todo. Hermanos, el mundo está a punto de llegar a su fin. Y el pleito real de Satanás no es por el petróleo, no tiene que ver con el oro que hay en el mundo, tiene que ver con las almas. Cuando nos enteramos que miles de personas mueren por las diferentes guerras que hay en nuestro planeta, nuestro corazón se duele, porque muchas almas se están perdiendo y muchas vidas, ¿sí?, están atormentadas en el mismo fuego del infierno. Cada día, hermanos, cómodamente nos sentamos ante el televisor, tomando una taza de café, nos damos cuenta de cientos de miles de vidas que se pierden. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Nada. A veces nos cuesta aún darle testimonio al vecino, hablarle de Cristo a nuestro compañero de trabajo, hablarle a nuestro familiar, porque tenemos miedo a ser rechazados. Hermanos, es la hora de dejar nuestra comodidad e ir allá a donde Dios nos demande, a difundir su palabra y hablar de la esperanza de vida que es Él. El tercer costo por seguir a Cristo son nuestros anhelos y deseos individuales. Voy a pedirles que busquen Lucas capítulo 14, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fiel y obediente hasta la muerte, Jesucristo cargó una cruz de maldición por todos nosotros. Fue humillado y masacrado por usted y por mí, para que hoy estemos aquí y tengamos vida eterna. Él ya sabía lo que iba a pasar. Jesucristo, Dios mismo encarnado, conocía todas las cosas. Siempre lo supo. Él llevó sobre sus hombros una cruz literal. Ahora usted y yo llevamos una cruz también. Es una muerte que debemos experimentar en nuestra carne a una gran cantidad de cosas que amamos, que nos gustan, pero que nos apartan del camino de Dios. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros tiene que vivir el proceso de crucifixión de la carne. Cada uno de nosotros tiene que aprender a renunciar a las cosas que el mundo nos ofrece y que a Dios no le agradan, a un carácter que no edifica y que no da testimonio de Dios delante de otras personas. Esa es la cruz que debemos cargar. No es una cruz que nos ponemos en el pecho con una hermosa cadena de oro, sino el yugo de Jesús. Esa es la cruz que Dios nos pide que carguemos. El caso es que algo tiene que pasar en nuestra propia vida. Y no se trata de sentirnos mártires, ni héroes o heroínas, sino de permitir que Dios trate con cada uno de nosotros. Dice la palabra que vamos a tener aflicciones y pruebas, que tendremos luchas, pero que Jesucristo está con nosotros. Hay esta parte de esa cruz que vamos a experimentar. Esas pruebas, esas tribulaciones,
esos problemas, donde a veces nuestro ser se duele, donde no hayamos qué hacer y donde buscamos en ese tiempo a Jesucristo en humillación y comprendemos que el único que puede hacer la obra es Él. Ese es un tiempo de crucifixión para nosotros. Ahora, hay algo muy importante. Cuando el Señor habla de tomar nuestra cruz, habla de que no nos quejemos. Dice, sin quejas y sin hubieras. Si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho tal cosa, o hubiera seguido esa carrera tan prometedora, tal vez no estaría aquí viviendo esta situación. Cuando usted decida seguir a Cristo, vaya adelante, hacia la meta, al supremo llamamiento, sin mirar hacia atrás. El hubiera no existe, hermano. No mire a los lados, porque entonces se va a empezar a fijar en las cosas que el mundo ofrece. Y va a empezar a pensar cómo los otros tienen mucho más que usted. Mira, ese hombre tiene 2 casas, tiene 3 novias, un buen negocio, mucho dinero, y yo aquí no tengo nada. Estoy solo, nadie me hace caso, no tengo trabajo, no tengo cuenta en el banco. Y empieza aquella persona a sentirse miserable. Empieza a renegar de la cruz que a veces Dios pone en nuestra vida por una razón y conforme a un plan y a un propósito. Tal vez haya gente que tenga mucho, no lo dudo, pero ¿sabe una cosa? Usted es más afortunado que cientos de miles de personas. Usted tiene en su vida a Cristo, tiene el Espíritu Santo que le guía, que le previene, que trata con usted a diario. Y eso no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. Tomar la cruz significa tomar el reto de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y sin demoras, sin excusas ni pretextos. La visión que nos presenta la Escritura cuando se habla de tomar la cruz y seguir a Cristo es dejarlo todo. Para seguir a Cristo a través de todos los días de nuestra vida, pregúntese hoy a usted mismo si está dispuesto a pagar ese precio, si quiere pagar ese precio. Pregúntese a usted mismo si quiere dejar de seguir jugando a la iglesita. Mire, hay gente que viene aquí y cada domingo se pone el traje de cristiano, pero durante toda la semana se vistió de mundano. Y su lenguaje en el trabajo, su lenguaje con su familia, su forma de ser, no daban testimonio de que Cristo vive en usted. No daban testimonio de que Cristo vive en esa persona. Yo sé que esto no es para ustedes, hermanos, ¿sí? Digo, algunos cristianos, ustedes no, ¿sí? Ahora, pregúntese si ha decidido renunciar a todo lo que el mundo le ofrece. Pregúntese también si irá a donde Él le llame. Mucha gente de aquí va a recibir llamado. Hay jóvenes que tienen un llamado. Hay gente adulta que tiene un llamado. Pero ¿sabe una cosa? A veces nos hacemos como que no oímos, como que no escuchamos. Hermano, es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de que seamos cristianos radicales. No gente que está en el punto intermedio. Hay mucha tibieza en el pueblo cristiano. Y la propia palabra dice que Dios no quiere a los tibios. Incluso dice que los vomita. O frío o caliente, dice la palabra. Quiere gente radical. Dios nos demanda entonces un compromiso radical. No personas de domingo que toda la semana viven conforme a los valores del mundo y el domingo se visten de reverencia para alabar a un Dios con el que no quieren un compromiso real. Esta noche pregúntese si quiere la cruz. Pregúntese si le quiere seguir y si va a pagar ese costo. Pregúntese si está dispuesto a dejar amistades que no le convienen y aún a su familia si Dios así le pidiera.
y si quiere renunciar a sus posesiones, y a su sillón, y a su televisor. Pregúntese, yo creo que este es un día de oportunidad para decirle que quiere un compromiso real con Él y que le quiere seguir, venga lo que venga. Este día es un día que usted debe tomar una definición, una decisión.